Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ovidio y hoy día hablaremos sobre un tema que ha generado mucha controversia en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional, latinoamericano y mundial, el cual es la educación virtual. Pros y contras de este tema que parece ser no inclusivo. Perdón, no es inclusivo, a pesar de los esfuerzos de los padres de familia, estudiantes y el sistema educativo que ha tenido que parar sus funciones desde aproximadamente el 12 de marzo pasado de este año 2020 para prevenir los contagios masivos a raíz del COVID-19. Pues de este tema y otros más hablaremos hoy. Comenzamos. Bueno, como el tema es complejo, este tema estará organizado en dos grupos: la educación escolar o de colegio y la educación superior o de universidades, ambos grupos en los sistemas públicos o estatales y privados. Dato: toda esta información recabada fue hecha mediante revisión bibliográfica y también con información recabada de actores claves en estos centros de educación. Y también esta información a manera de detalle estará en la descripción de este video. En lo que respecta a la educación escolar de Bolivia, en general de toda Latinoamérica y muchos países del mundo, sus sistemas educativos se han choqueado por la brusca implantación de la educación virtual dentro de sus países. Como sabemos, en esta parte del mundo, más específicamente Latinoamérica, está conformada por países subdesarrollados, donde la desigualdad abunda, como los prejuicios de la sociedad. Un claro ejemplo de esta desigualdad está en la educación. Ayer y más hoy en día for this bad pandemic. Donde, por ejemplo, en el área rural o del campo, prácticamente se los está excluyendo de estas clases virtuales. ¿Por qué? Por no tener los insumos necesarios como las televisiones smart, radios, internet y peor aún, internet con banda ancha. Según los sistemas de educación y gestión educativa en conjunto con la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, países como Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, México, entre otros, menos del 15% cuenta con internet con banda ancha y peor aún con velocidad suficiente. Conociendo toda esta situación, los diferentes gobiernos han tratado de hacer buenas políticas en pro de la educación, pero no les ha resultado, como lo que sucede en mi país de Bolivia, donde la educación en teoría es un derecho fundamental e inclusivo, pero recalco, en teoría. Es así que el gobierno central, por medio del Ministerio de Educación, implanta el Decreto Supremo número 4260. Este Decreto Supremo habilita, entre comillas, las clases virtuales, iniciando oficialmente el 20 de julio y culminando el 22 de diciembre. Todo en 4 modalidades: virtual, distancia, semipresencial y presencial. Y pues, como sabemos, la crisis social que estamos viviendo por el COVID-19, por el momento solo se aplicarían las modalidades virtual y distancia, con recursos tecnológicos enlazados, por ejemplo, con el satélite Tupac Katari, para la transmisión a los Smart TVs por el canal 7.2 estatal y radios, las diferentes actividades, tareas que llegan a dar los profesores, que según el gobierno central, el 85% del área rural posee estos aparatos tecnológicos. Hasta ahí vamos bien, buenas ideas, hay entusiasmo, bien. Pero lastimosamente todos estos datos e informaciones no fueron contextualizados y consensuados con los actores claves, como ser los profesores,
con sus organizaciones como los magisterios rurales y urbanos y en conjunto con los padres de familia, que todos ellos están en contra total de este decreto supremo, que es no inclusivo y que también es discriminatorio, porque no toma en cuenta a las familias de escasos recursos que no tienen recursos para poder comprarse justamente televisiones inteligentes o Smart TV, y peor aún, internet, y más hoy en día donde ellos justamente del área rural principalmente están cada día más y más pobres. Esto por supuesto se refleja tanto en los colegios estatales como privados. En el caso de los colegios privados, los padres de familia están exigiendo que se pague solo el 50% de las pensiones mensuales. ¿Por qué? Por una sencilla razón de justicia. Es injusto que se les cobre el total de las pensiones en estos tiempos de confinamiento, porque no se está generando justamente recursos económicos para pagar esto y otras cosas más. También es injusto que se les cobre de 10 meses, tomando en cuenta que solo las unidades privadas solo trabajarían alrededor de 6 meses. Y así hay muchas incongruencias que lastimosamente están haciendo que nuestra sociedad tenga mucha incertidumbre. ¿Y qué pasa con los estudiantes con algún tipo de discapacidad, tanto en los colegios como también en las universidades? Ellos sencillamente están ya excluidos. Porque imagínense, si no hay una buena gestión y organización de los colegios o centros educativos normales, imagínense cómo estarán la población estudiantil con algún tipo de discapacidad en estos tipos de centros. ¿Será que hay inclusión? La pregunta es un total no. Ahora, también pónganse en el lado de ellos. Sabemos que los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad tienen muchas ganas de aprender, hacen mucho esfuerzo, y también sabemos que no solo ellos hacen mucho esfuerzo, sino también los profesores y los padres de familia. Pero también es imperativo tener el apoyo de un aparato educativo para que esto sea muy fluido y adecuado, claro, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Es muy complicado el proceso de enseñanza en esta población. Les planteo el ejemplo de las niñas y niños que sufren de autismo. Como sabemos, en este caso se requiere un gran vínculo entre el niño autista, el profesor y también los padres de familia. Porque como sabemos, las personas que sufren de autismo les es muy complicado adaptarse ante las nuevas personas que van conociendo y también las nuevas situaciones que van experimentando. Ahora imagínense eso en la actualidad, con el cambio trascendental y rápido de pasar de una educación presencial a una educación virtual. Imagínense el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. ¿Les es fácil o complicado? Complicado. Ahora, les planteo otro ejemplo. En el caso de las personas o estudiantes no videntes, en este caso también es muy complicado. Se sabe que estas personas que tienen problemas de visión tienen complicaciones no solo en la manipulación o el manejo de los aparatos tecnológicos, sino también en el apoyo. Es decir, uno puede tener realmente una motivación para poder enseñar a esta población, los padres, los profesores, sí. Pero, ¿qué pasa si no está el profesor como lo está pasando ahora? ¿Qué pasa si están los padres, pero estos padres carecen de conocimientos para poder manipular estos aparatos tecnológicos y así enseñar a sus hijos? Esto está pasando actualmente en nuestra sociedad y es bueno tomarlo en cuenta para poder realmente entender el problema grande que estamos viviendo en el sistema educativo, donde esta población está incluida y debe ser tomada en cuenta para su tratamiento adecuado. Y pues ahora ustedes se preguntarán,
¿Cuál es la propuesta de los colegios y padres de familia al nuevo sistema de educación virtual? Porque como sabemos, ellos están en contra total de este decreto e inclusive están pidiendo la renuncia del ministro de Educación por su ineficacia y poco sentido de empatía. Ellos proponen justamente algo muy interesante, que es la currícula base. Pero, ¿en qué consiste esta currícula base? Consiste en que los profesores incluyan a todos los estudiantes, a todos, pero claro, con sus debidos ajustes del presupuesto económico, y mejor si hay un convenio directo con la empresa estatal de telecomunicaciones Entel para el internet gratuito, como está sucediendo en la ciudad de Potosí y las universidades estatales de Bolivia y también el mundo. Todo esto quiere decir que no se pasarán todos los temas que se tenían planificado hasta antes del inicio de la cuarentena, sino escoger los temas más significativos para aprender temas significativos, pocos pero significativos, y solo pasar esos. Así se ahorrará dinero en los megas de conexión y lo fundamental, se incluirá a todos, recalco, a todos en las clases. Porque no solo se puede pasar clases por las plataformas de Zoom, Google Classroom, etc., sino también por WhatsApp. Sí, se puede, solo es cuestión de ingenio. Es en esta necesidad que aparecen las ideas innovadoras, y eso es bueno tomarlo en cuenta para poder hacer que exista el aprendizaje en los estudiantes, porque al final y al cabo ese es el fin de todo. Ahora pasemos a las universidades, a la educación superior, primeramente a las universidades estatales, principalmente en el estamento estudiantil, ya que sabemos que ellos sí están pasando por una cierta incertidumbre, por no ser tomados en cuenta, principalmente los estudiantes de escasos recursos económicos y estudiantes que viven en el área rural, porque se sabe que tanto los problemas de conectividad y también de regulación de las clases virtuales, porque ya ha habido casos de quejas de estudiantes que tienen problemas en la conectividad y por eso no hacen su tarea o no presentan sus prácticos y exámenes que están siendo tomados por algunos de los profesores. Y eso ha generado quejas justamente por este estamento, porque no existe una regulación hasta ahora en muchas universidades sobre las clases virtuales dentro de la educación superior. Todas estas situaciones están generando mucha incertidumbre en la población universitaria, que puede provocar a gran escala la deserción, sí, una gran deserción estudiantil universitaria, pues esto ya se estaba dando hace mucho tiempo atrás, pero ahora está con más notoriedad. Y según a este tema, la revista Forbes para Colombia estima que este año exista cerca del 50% de deserción, y esto es un dato muy alarmante porque este dato justamente se está replicando en muchos de los países latinoamericanos y países subdesarrollados. Este dato yo puedo corroborarlo con mi experiencia de vida, porque justamente, como saben, yo soy estudiante universitario de la carrera de lenguas en una universidad estatal, y según este dato yo puedo dar fe porque en el ejemplo que les voy a mencionar a continuación se nota claramente esto. Sucede que al principio de año se conectaban muchos, cuando empezó la cuarentena y cuando se dio claro las clases virtuales, se conectaban muchos, la mayoría de mis compañeros inscritos, pero pasados los días y las semanas, estos fueron abandonando por muchas variables, como ya hemos mencionado anteriormente, y eso justamente es un dato triste, alarmante y por supuesto real. En el caso de las universidades privadas, según René Polo, quien es presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Bolivia, menciona que hasta el año pasado
se presentaba usualmente que cada gestión existía cerca del 40% de deserción en las universidades privadas, pero que hoy, este año, aún sin finalizar el primer semestre, ya existe un 35% de deserción. ¿Pero a qué se atribuye esto? Según Antonio Carvalho, quien es vicepresidente alterno de la Unión Andina de Universidades de América Latina y el Caribe, esto se atribuye a la conectividad de Internet. Y claro, obviamente otro problema que hemos notado es la no rebaja a las pensiones en muchas de estas universidades. ¿Y qué proponen las universidades estatales y privadas para minimizar la deserción y también el índice de mortalidad del COVID-19? Una de las propuestas que ya se está haciendo o que ya se hizo en muchas de las universidades de Bolivia y el mundo es la reprogramación del calendario académico, con el Internet como pilar fundamental para poder pasar las clases justamente. También se está haciendo la capacitación del plantel docente y estudiantil para poder acceder a estas plataformas virtuales justamente de una manera adecuada. También está en esto la beca COVID, que es algo muy interesante que se está dando hoy en día en las universidades, que consiste en la donación de plasma, es decir, en la extracción un poco de la sangre de un paciente universitario, por supuesto curado, para la donación a otro paciente universitario o también una persona externa a la universidad para su pronta recuperación. Y esto en las universidades privadas se traduce en el descuento del 10% y hasta el 50% de las mensualidades durante toda su carrera universitaria de la persona donante. En el caso de las universidades estatales consiste en la beca de cursos de idiomas, cursos de posgrado, entre otros. Según Roxana Michel, vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno del Departamento de Santa Cruz, Bolivia, menciona que tiene que haber una adaptación a la nueva realidad compleja, principalmente por el estamento estudiantil, por las ya conocidas carencias económicas y o de conectividad en el área urbana y por supuesto en el área rural. Sé que esto no es suficiente, pero algo se está haciendo, ya que si no intentamos cambiar esta situación tendremos una población sin rumbo alguno en el devenir de sus futuros. Una población, por ejemplo, con depresión a raíz de los duelos no elaborados debidamente. En este punto justamente la Organización Mundial de la Salud menciona que los problemas en cuanto a la salud mental se están incrementando masivamente en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Si quieres saber un poco más acerca del duelo y su elaboración, te presento un video en el que hablé sobre este actual e importante punto. Aquí arriba te dejo el enlace para que puedas verlo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que todo vaya mejorando por el bien de todas y todos nosotros. Y espero también que la temática de este video te haya sido útil y de tu agrado. Por favor, te pido que le des like a este video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas notificado cuando suba nuevos videos. Todo esto fortalece mi autoestima de youtuber y me alienta a seguir innovando en la creación de videos de acuerdo a la coyuntura social en la cual nos encontramos y también a mis campos de conocimiento. Bueno, eso fue todo. Nos vemos para el próximo video. See you later. Au revoir. Até mais. Hasta luego.